efectivamente, bueno, me metí a robar gomas en el estudio de mi padre y no solo gomas, que aquello era un festín, ¿no? Porque el primer estudio de mi padre, como cualquier arquitecto que sale, bueno, pues fueron unas habitaciones alquiladas cerca de su domicilio donde empezó, ¿no?, la profesión, ¿no? Pero al año, a los 2 años que ya empezó a tener éxito, mi padre se hizo su primera vivienda, que era mitad vivienda y mitad oficina, en un edificio que promovió mi abuelo, que además ha sido un edificio muy importante, no solamente a nivel profesional, porque supuso un antes y un después en la arquitectura residencial de Madrid, sino porque mi padre allí vivió hasta que falleció, desde que cumplió los 30 años, es decir, que vivió 60 años en ese edificio. Y tenía la vivienda y el estudio, y separado por 2 puertas de vidrio, y además mi habitación concretamente estaba pegada al estudio. Entonces, claro, cuando se iba la gente del estudio los viernes por la tarde o los sábados, tal, e incluso cuando no se iban, ¿no?, entrábamos allí, mi hermana y yo, y claro, abríamos un cajón y ahí aparecía pues de todo: folios, lápices de colores, lápices, gomas, tijeras, no sé qué, bueno, y entramos ahí a dibujar, a robar todo lo que podíamos, ¿no? Y lo guardo, fíjate, además, incluso nos colábamos por el día, abríamos la puerta, y ahí, nos encontrábamos ahí toda la oficina en funcionamiento, tal, y ¡pum!, abríamos y salíamos corriendo, bueno, cosas de niños, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente esas cosas algo influyen luego en el gusto de las gomas de borrar y de los lápices y todas estas cosas, ¿no? Este tipo de objetos, cuando nos mudamos aquí, ya hace tiempo, hace 15 años, pues bueno, algunos objetos antiguos, artilugios, como digo yo, el material, los bisturíes del arquitecto, ¿no?, reglas de cálculo, cuando no había máquinas de calcular, eran todo reglas de cálculo, ¿no?, y de todo tipo. Mi padre tenía muchas reglas de cálculo y bueno, aquí tengo 3 o 4 y compases y bigoteras y lápices pues de cuando era estudiante, ¿no? Como sistema de iluminación pusimos las lámparas que habíamos diseñado para la T4, ¿no? Cuando hicimos la T4, el equipo de Rogers Lamela, nosotros, pues diseñamos esta lámpara circular a la que le hemos llamado el wok, porque es como un wok de esos de comida japonesa, y en barajas en la T4 hay unas 10.000, ¿no? Cuando pensamos que podía ser un buen elemento, y que además he de decir que estamos encantados, pues como Siemens, que fue el fabricante, ¿no?, Siemens Siteco, la puso en producción, pues encargamos otras 200, ¿no? Y de alguna forma lo que hemos hecho es replicar lo que en su momento el estudio antiguo hizo, pero de forma artesanal y en un diseño rectangular. Entonces, bueno, pues quisimos ver además cómo funcionaba para una oficina, porque no es lo mismo probar las cosas en una terminal aérea que en una oficina de trabajo, y he de decir que estaban contentísimos, porque es que además no solamente dan una buena iluminación, tienen un comportamiento acústico estupendo, crean un plano horizontal estético que separa un poco del falso techo, sino que además pues no las hemos tenido ni siquiera que limpiar una sola vez en 15 años y parece que están brillantes como el primer día, o sea que estamos muy contentos con la solución. Idealizamos mucho la labor profesional diaria, y la labor profesional diaria, bueno, pues evidentemente, como pasa todo en la vida, pues tiene sus servidumbres, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, bueno, pues el mundo económico es un mundo muy cuadriculado, en la que tenemos que tener unos objetivos que cumplir, plazos, costes, relación con otros aspectos de la sociedad, y bueno, pues sí, en la escuela siempre se idealiza todo, pensando además que la labor del arquitecto va a ser una labor maravillosa, todo el día diseñando, todo el día en nuestra torre de marfil, ¿no? Siempre ha sido
como sostenible, ¿no? La arquitectura tradicional, la arquitectura que se ha hecho toda la vida en el mundo rural, siempre ha sido sostenible, ¿no? Lo que pasa es que llegó un momento que las escuelas intentaron trasladar, y quizá eso tiene la culpa al movimiento moderno, trasladar la modernidad de una forma indiscriminada, ¿no? Y acabamos viendo cómo se hacían edificios de vidrio en latitudes donde la gente se cocía, ¿no? Todo porque era muy bonito el vidrio simple, ¿no? Y de repente hacer en Nigeria unos rascacielos de vidrio pues no tiene sentido, o en Qatar, o en Dubái, o en climas de 50 grados, pero si tú buceas un poco en la arquitectura tradicional, por ejemplo española, y veías las casas que se hacían, pues los hórreos en Galicia para separarse del suelo, los cigarrales en La Mancha, las masías en Cataluña, el cortijo. Esa arquitectura, que era una arquitectura popular, siempre se ha hecho adecuada al medio y ha sido lo más sostenible. España es un país maravilloso, pero con una fea arquitectura. Y es curioso, es un contrasentido pensar que los arquitectos españoles estamos bastante bien considerados fuera, pero es que arquitectura es el 5% de lo que se edifica, el otro 95% es construcción.